Bueno, vamos a comenzar con la clase. Buenos días, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Adán, Mariel, Úrsula y yo, Bere, y les vamos a presentar lo que es shock anafiláctico. La siguiente, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor, sí lo escuchamos. ¿Usted sí nos escucha? ¿Ustedes, compañeros, sí me escuchan? Yo sí. Sí, te escucho, Tere. Ok. Por favor. Bueno, como definición vamos a tener como tal a la anafilaxia, la cual va a ser una reacción de hipersensibilidad grave. Esta es potencialmente mortal, va a ser generalizada o sistémica y principalmente va a ser secundaria a la administración de un fármaco o una sustancia desencadenante que también conocemos como alergeno. Esta, pues va a haber una liberación súbita de mediadores presentes en los mastocitos y basófilos y principalmente pues va a ocurrir bueno, puede ocurrir en cualquier lugar como en la casa, el hospital, parques o cualquier otro lugar público. Siguiente, por favor. Bueno, esta anafilaxia va a tener diferentes mecanismos que se comentarán más adelante en la fisiopatología, por los cuales se va a producir. Y de acuerdo a su mecanismo se puede dividir en activación específica, no específica e idiopática. Y también puede a su vez dividirse en inmunológica y no inmunológica. Esta pues se va a caracterizar que estos tres mecanismos nos van a llevar a una rápida aparición de los signos y síntomas y pues nos puede llevar a, como les mencioné, es potencialmente mortal debido a que nos puede llevar a una insuficiencia respiratoria aguda y a un colapso, colapso cardiovascular. En la literatura encontré que se evitaba usar, se prefería usar anafilaxia en vez de choque anafiláctico, ya que no en todas las manifestaciones clínicas va a haber una hipotensión y el choque como tal. Y también se debía evitar los términos como pseudoanafilaxia y reacción anafilactoide. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a tener que realmente se desconoce la incidencia real de la anafilaxia, ya que, pues como mencionan en la literatura, es una enfermedad que está infradiagnosticada. Sin embargo, pues se tiene una aproximación en cuanto a su incidencia de 1.5 a 7.9 por cada 100.000 personas al año, esto en países europeos, y a una cantidad parecida en Estados Unidos de 1.6 a 5.1 por cada 100.000 personas al año. Sin embargo, en los últimos 5 años mencionan que la incidencia pues, ha aumentado de 50 a 112 episodios por 100.000 personas al año. Eso no tanto porque aumenten los casos, sino porque pues, ya se ha intentado hacer mejor el diagnóstico y pues para tener un mejor registro y poder tener datos más reales. En cuanto al servicio de urgencias, vamos a tener que uno de cada 1.000 visitas al servicio de urgencias va a ser por la anafilaxia. Y en el caso de los niños de 0 a 4 años, estos van a tener un 3 veces mayor el riesgo de presentar esta entidad que otros grupos, siendo los 2 primeros años de vida los más frecuentes. En cuanto a la prevalencia, va a ir del 0.3 al 5.1%. Y en cuanto a su recurrencia, un paciente, pues por la misma causa, por una causa relacionada, puede ocurrir en un 26 a un 54%. Bueno, en cuanto a la mortalidad, esta pues realmente es infrecuente, por debajo incluso del 1% de los casos. Mencionan pues más específico del 0.04 a 2.7 casos por millón de personas al año.
en el cual 1 de cada 3.000 pacientes que han sido hospitalizados puede sufrir una reacción anafiláctica con un riesgo de muerte del 1%, y este riesgo se va a elevar en los grupos de mayor edad, o sea, en los ancianos. Y en cuanto al choque anafiláctico como tal, o pues la anafilaxia ya severa, va a tener una incidencia de 3.2 a 10 por cada 100.000 personas al año, con una mortalidad hasta del 6.5%, o sea, aquí ya la mortalidad aumenta. Y pues los desencadenantes más frecuentes, en primer lugar, van a ser los medicamentos, seguido de las picaduras de insectos, y en tercer lugar, los alimentos. Y bueno, en cuanto a los alimentos, van a ser los principales desencadenantes de anafilaxia en niños y adolescentes, mientras que en los adultos van a ser los medicamentos y los venenos de insectos. En el caso de los alimentos, pues nos pueden estar dando pues la muerte por alimentos entre los 5 y los 35 años de edad, siendo el cacahuate y otras nueces de árbol pues eh, los que se atribuyen más. También, bueno, se reporta que la leche ha sido responsable del 21% de los casos de eventos fatales en menores de 16 años. Y en cuanto a los fármacos e insectos, van a ser más frecuentemente fatales en mayores de 35 a 40 años, siendo en el caso de los fármacos, pues lo más común las penicilinas y cefalosporinas, seguido por los agentes de diagnóstico como los medios de contraste, y seguido por los antineoplásicos. También se mencionan los bloqueadores neuromusculares, pero bueno, de eso se va a hablar más adelante. Bueno, entonces pues tenemos lo que es la etiología, no, antes, aquí. Y pues las causas más frecuentes, bueno, de anafilaxia, pues son los alimentos, los fármacos y las picadoras, como, bueno, ya se estuvo mencionando un poco, pero pues estos tres son los que pues ocupan, bueno, digamos, los primeros lugares. Eh, de aquí, pues como ya lo mencionaron, pues podemos destacar que pues los alimentos pues son la causa más importante en cuanto a la edad de la infancia, y pues los fármacos son más frecuentes en la edad adulta. La siguiente. Y bueno, pues aquí hay una tabla donde se muestra lo que es el porcentaje de, pues, de los agentes etiológicos más comunes en cuanto al porcentaje, y pues vemos que los medicamentos y los medios diagnósticos de contraste pues ocupan un 30 al 95, ocupan lo que es el 30.95 al 62%. Y esto va a ser, bueno, seguido de lo que son los alimentos, con un porcentaje del 22.6 al 34.23%, seguido de lo que son pues las picaduras de los insectos. Y pues después tenemos otros como son los factores físicos, bueno, ahorita se van a mencionar un poco más, bueno, en lo que se incluye también lo que es el látex y la parte idiopática. En la siguiente. Bueno, en cuanto a los alimentos, pues bueno, los alimentos implicados, pues aquí varían según pues la zona geográfica y pues también lo que es la edad del paciente. Sin embargo, pues lo que, bueno, digamos los más comunes, pues es la leche, la clara de huevo, la nuez, el trigo, el cacahuate y los mariscos. Y pues estos son como, digamos, los desencadenantes pues más comunes. Ahora, según la edad, pues los alimentos con más frecuencia en lo que son los adultos, pues tenemos lo que son las frutas, los frutos secos, los mariscos y el pescado. Y en la edad, bueno, los niños, pues aquí vamos a agregar lo que es el huevo y la leche, que pues en esta edad es lo que es más frecuente, y pues también lo que es los frutos secos, pescados y los mariscos, como en la edad adulta. La siguiente. Después tenemos la que es inducida por los medicamentos. Igual, pues aquí los desencadenantes más comunes, pues va a ser más frecuente en lo que son los adultos. Y pues aquí tenemos que los AINES, pues son los desencadenantes pues más frecuentes, responsables del 48.7 al 57.8% de los casos. Y pues los medicamentos más comunes son las pirazolonas, los derivados de los ácidos propiónicos, el diclofenaco y lo que es el paracetamol. También tenemos los betalactámicos, que pues son la segunda causa más frecuente.
y representa lo que es el 14.3% de los casos. Y pues aquí el representante o el desencadenante más común es la amoxicilina. También tenemos otros agentes antiinfecciosos no beta-lactámicos y los medios de contraste radiológicos. La siguiente. Después tenemos la que es inducida por los insectos y bueno, tenemos que pues la picadura de estos insectos pues es responsable de más del 10% de los casos y tenemos que hasta el 3% de los adultos y 0.8% de los niños pues aquí desarrollarán lo que es una hipersensibilidad sistémica severa a lo que son pues los venenos de los insectos. La siguiente. Ahora bien, pues les mencioné como que, bueno, lo que es más común o lo que se encuentra en la literatura, que pues son los desencadenantes más comunes. Sin embargo, pues tenemos otros dentro de lo que son los alimentos que pues igual nos pueden causar, bueno, que pueden ser desencadenantes. Bueno, como vimos, pues la leche, los frutos secos, pero pues aquí también se menciona lo que son las carnes rojas, los vegetales o pues algunas semillas. En cuanto a los insectos, pues bueno, pues aquí es variado dependiendo pues el tipo. Y pues los medicamentos, aquí también encontramos lo que son pues los antisépticos locales o generales, bloqueadores neuromusculares, o bueno, igual los medios de contraste. Y otro que también se menciona, bueno, lo que es el látex y los alérgenos, pues ya sea ácaros, animales, a pólenes o hongos. La siguiente. Bueno, esta es la continuación de la tabla y pues aquí igual nos menciona lo que es la inmunoterapia, los alérgenos ocultos y pues una anafilaxia recurrente. Y bueno, también puede haber una respuesta a lo que es bueno, que puede ser inducida por lo que es el ejercicio. La siguiente. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, y estos realmente van a depender de la causa que esté originando la anafilaxia. Y bueno, en este esquema vienen puestos relacionados. Al centro se observa, bueno, viene dividido por medicamentos, venenos de insectos, látex y otros, y los alimentos. En el caso de los medicamentos, los factores de riesgo que se han asociado con tasas altas de mortalidad son la edad avanzada, la enfermedad cardiovascular, el asma, el enfisema, EPOC y la alergia conocida a la penicilina. Y en el caso de los alimentos, vamos a tener que la anafilaxia fatal, bueno, se ha asociado con factores de riesgo como el retraso en el uso de epinefrina, que pues ya más adelante en el tratamiento se va a explicar eso. Igual la presencia de asma, el consumo de etanol o alcohol, múltiples alergias, el uso de drogas recreativas y el mantener una postura erguida cuando se esté trasladando al servicio de urgencias. Esto porque puede producir una extravasación masiva del volumen intravascular con riesgo pues de que se produzca el síndrome del ventrículo vacío. Igual pues se va a mencionar un poco más adelante. Y bueno, algunos otros factores como pues menos comunes, pero que igual se mencionan son el deterioro de la visión o de la audición, la presencia de alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica. Y en el caso de los insectos o de los venenos, pues ya les mencionaron un poco, eso realmente no es tan común. Es aproximadamente de 3 a 6 casos por millón de personas al año. Y pues vamos a tener que esto igual depende más, o es más, el factor de riesgo más importante va a ser el riesgo laboral, como en los apicultores o los bomberos. Estos pues van a tener mayor riesgo, pero para pues, la población en general, los que más se edad avanzada, pues mencioné a los hombres y personas caucásicas. También la enfermedad cardiovascular preexistente, igual mantener una postura erguida, y los desórdenes inmunológicos como la mastocitosis.
Y bueno, ahora en cuanto a los cofactores, estos van a estar amplificando la gravedad de la reacción anafiláctica y van a estar disminuyendo la dosis del alérgeno que es necesaria para desencadenar la reacción. O sea, con dosis más pequeñas va a haber una respuesta más grande. Y son los que se observan en la periferia del círculo, que incluyen a la edad, igual si es niños, adolescentes y pues ancianos, a la ingesta de alcohol, el uso de drogas, el consumo de AINES, la infección aguda, la presencia de fiebre, embarazo, estrés psicológico y el estado premenstrual. También algunos otros fármacos como los antihistamínicos, igual antidepresivos, hipnóticos o sedantes, y pues igual padecer asma grave y que no esté bien controlado. Bueno, continuando con lo que es la fisiopatología, vamos a tener, gracias, vamos a tener estos mecanismos de manera general y luego los voy a dar los mecanismos específicos. Comenzamos con que en esta anafilaxia va a haber la activación de diversas vías inflamatorias para la activación de los mastocitos y los basófilos. En este caso, pues va a haber una segregación de sus mediadores y estos se clasifican en preformados y neoformados. Los primeros son los mediadores preformados, los cuales pues ya van a estar dentro de los mastocitos y los basófilos. Y entre estos está la histamina, la triptasa, la carboxipeptidasa A3, la quimasa y los proteoglicanos. La siguiente, por favor. Y dentro de los mediadores neoformados, vamos a estar que después de la desgranulación del mastocito, pues se va a llevar a cabo esta vía a través de enzimas como lo es la fosfolipasa, la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa para la formación de estos mediadores neoformados que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. La siguiente. Bueno, y también vamos a tener una activación de los mastocitos a través de la tripsina, ya que se lleva a cabo la cascada de complemento. A su vez, esta cascada de complemento va a activar a la calicreína, que activa un sistema de contacto y van a su vez activar al factor 12, lo cual nos va a llevar a una coagulación intravascular diseminada. Y como lo ven, es un círculo, entonces esta a su vez, esta coagulación intravascular diseminada nos va a llevar a la activación de la plasmina y a través de esta pues también se van a segregar potentes anafilotoxinas y como nuevamente va a haber otra vez la activación del sistema de complemento. Y pues de nuevo pues van a seguir secretándose todos estos mediadores de los mastocitos y basófilos. La siguiente, pues. Bueno, ahora comenzando con los mecanismos, vamos a tener el primer mecanismo y el más conocido, pues es la anafilaxia inmunológica mediada por IgE. En esta tenemos que debe haber una preexposición, o sea, debe haber una primera exposición al alergeno, el cual pues después de la activación por los linfocitos TH2, pues se le van a presentar y van a estimular a los linfocitos B para la producción de IgE específicas para ese alérgeno y pues los linfocitos B van a madurar a las células plasmáticas, las cuales van a ser secretoras de IgE, como les digo, específicas de ese alérgeno y se van a unir a los mastocitos, estos IgE. Entonces, cuando hay una reexposición, o sea, una exposición repetida al alérgeno, pues estos IgE los van a reconocer y pues va a haber una activación como tal, pues de los mastocitos y los basófilos, como les mencioné anteriormente. La siguiente. Bueno, este este primer mecanismo pertenece a la clasificación de Helicombs, específicamente al tipo 1, donde pues va a estar mediado por mastocitos dependientes de IgE. Y como presentación clínica tiene la anafilaxia, la urticaria, la angioedema, el asma y la rinitis alérgica. Y en esta imagen de la derecha está el mecanismo. Llega el alergeno, se activa el IgE, se pega al mastocito y pues hay una desgranulación de estos mediadores. La siguiente, por favor.
Bueno, la siguiente es igual una anafilaxia inmunológica, pero esta no va a estar mediada por IgE. Esta principalmente es una vía dependiente de IgG. En esta encontré que se necesitan al menos 100 veces más cantidad de antígeno para que la respuesta sea similar a una anafilaxia mediada por IgE. Dentro de la teoría está que en esta el antígeno se encuentra con el IgG en sangre antes de su unión al IgE, y entonces nos lleva pues, a esta reacción. Esto en modelos murinos, o sea, no en humanos, principalmente las células que están asociadas pues, son los monocitos, los macrófagos y los basófilos. Y en este principalmente va a haber una activación del factor activador de plaquetas, lo cual pues va a aumentar la permeabilidad vascular, va a llevar a un colapso circulatorio y una disminución del gasto cardíaco como consecuencia. Es importante recalcar que tanto en la anafilaxia inmunológica mediada por IgE y la no mediada por IgE, en los dos va a haber esta liberación del factor activador de plaquetas, pero solamente o es más específico la liberación de histamina en la anafilaxia inmunológica mediada por IgE. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vamos a tener una anafilaxia no inmunológica. Esto es como tal un efecto directo en el cual pues, se van a activar y desgranular los mastocitos y los basófilos. Y vamos a tener diversos factores como lo es el ejercicio, el calor, el frío, algunos medicamentos como la vancomicina, los inhibidores de la COX-2 y los opioides. También se relaciona con la radiación, el etanol y componentes de veneno himenópteros y medios de contraste. Entonces esta es como, no vamos a encontrar el complejo IgE ni IgG. Esta va a ser así como de llega y lo desgranula y se da la anafilaxia. La siguiente. Bueno, también vamos a tener otros trastornos como lo es la mastocitosis, que este es un trastorno proliferativo donde va a haber un exceso de mastocitos, los cuales se pueden albergar en la piel, en médula ósea, el tracto gastrointestinal, el hígado y el vaso. Este principalmente se da porque hay una, bueno, este trastorno se da porque hay una mutación en el receptor c-KIT. Y pues en más de del 80% de todos los pacientes con mastocitosis sistémicas van a aportar como tal la mutación en D816V y este principalmente se va a dar consecuente de picaduras de hinópteros y en menor frecuencia al consumo de alimentos y medicamentos. Bueno, y hay dos relaciones que se asocia la mastocitosis con el síndrome de activación monoclonal de mastocitos, pero pues en esta debe hacer la diferenciación en que la mastocitosis va a tener pues como tal estas alteraciones genéticas. La siguiente, por favor. Y por último, bueno, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener a la anafilaxia idiopática. Esto es común en pacientes con mastocitosis, bueno, hasta que se les compruebe que tienen mastocitosis, y va a representar del 30 al 60% de la anafilaxia en adultos y solo el 10% de los casos en niños. Esta no es explicada, no tiene como tal así un origen concreto y se asocia a un alérgeno oculto, por ejemplo, los aditivos alimentarios. Y tiene, bueno, en esta mini tablita del lado derecho les muestro que son teorías de las cuales se cree que se da esta anafilaxia. Pues tenemos como primero un perfil de citoquinas aberrantes que van a causar la desgranulación de los mastocitos. En las mujeres se piensa que es por un efecto hormonal. También se habla de una alteración en la población de linfocitos T, un incremento de la sensibilidad por parte de la histamina y también como tal de la histamina, pues un factor que lo libere y la presencia de autoanticuerpos IgE. Bueno, para pasar al siguiente subtema, entonces tenemos que dentro de la fisiopatología vamos a tener que por diversos mecanismos va a estar la desgranulación de mastocitos y basófilos y
y bueno, su desgranulación nos va a llevar a los mediadores. Entonces estos mediadores pues, van a tener efectos en el cuerpo, como son la alteración de la permeabilidad capilar, y clínicamente se puede pronunciar como urticaria y edema, va a haber vasodilatación y va a haber una vasoconstricción, y bueno, y los demás síntomas clínicos que nos van a dar a causa de la liberación de estos mediadores. La siguiente, por favor. Bueno, pasando a lo que es el cuadro clínico, pues aquí vamos a tener que a nivel cutáneo, bueno, aquí los síntomas van a ser de alta sospecha, pues cuando se presente lo que es un prurito, enrojecimiento y abonos. Y bueno, si el paciente pues presenta una urticaria y un edema, pues el diagnóstico pues nos va a ser pues un poco más claro, ¿no? En cuanto a nivel respiratorio, pues aquí el paciente va a presentar tos, disnea, ronquera, estridor o sibilancias. Y a nivel gastrointestinal, pues aquí los síntomas principales pues son náuseas, vómito, diarrea y dolor abdominal, aunque pues puede ser aquí un poco inespecífico y pues no puede ser muy específico de lo que es el cuadro clínico. Después tenemos a nivel cardiovascular lo que es el mareo, hipotensión, síncope o ya, bueno, que el paciente ya está en choque. La siguiente. Bueno, no sé. Bueno, tenemos que aquí pues existen algunos criterios para lo que es el diagnóstico de la anafilaxia y bueno, aquí es muy importante que, bueno, para lo que es el diagnóstico cuando se cumple uno de los tres criterios de los que pues ahorita les voy a mencionar. El primero es que pues debe sospecharse pues de anafilaxia eh, cuando aparece de manera aguda, esto pues en minutos o a pocas horas y con un síndrome rápidamente progresivo que pues afecte lo que es la piel o las mucosas y que bueno se acompañe de lo que es un compromiso respiratorio o pues ya sea o bueno también circulatorio. El segundo es la aparición rápida, igual minutos o algunas horas, de dos o más de los siguientes síntomas tras la exposición a lo que es el alérgeno. Y es una afectación a la piel o mucosa, un compromiso respiratorio, un descenso de la presión arterial y que presente síntomas gastrointestinales. El tercero es un descenso de lo que es la presión arterial, ya sea en minutos o algunas horas, igual después de lo que es la exposición. Y pues en lactantes y bueno, en lactantes y niños, pues la presión arterial baja o descenso superior debe ser al 30% bueno, de la presión sistólica. Y en adultos, la presión arterial sistólica pues debe ser inferior a lo que son los 90 y un descenso superior a los 30% respecto a lo que es a la basal. La siguiente. Bueno, entonces, para el diagnóstico vamos a tener que va a ser un diagnóstico clínico que se va a estar basando en la historia clínica y en la exploración física y nos los va a estar haciendo, bueno, la sospecha, la rápida progresión de la gravedad o de la intensidad de estos síntomas. Para esto, pues, se van a utilizar estos criterios diagnósticos que pues les acaban de mencionar. Estos tienen una alta sensibilidad del 95%, pero pues mencionan que su especificidad es baja del 70%, por lo que pues van a ser útiles, pero no nos van a estar reemplazando al juicio clínico. Entonces, pues básicamente son los que ya les mencionó mi compañero. Aquí se debe estar entonces cumpliendo uno de los tres criterios que pues ya les mencionó. Bueno, aquí están un poco más, creo que en la tabla anterior no se veía tan bien, pero bueno. También vamos a tener que estar evaluando la gravedad. La gravedad como tal se refiere al nivel de afectación o del peligro que nos va a estar dando a la salud de la persona y que incluso puede llevarla a la muerte. De aquí va a depender la rapidez en la progresión de los síntomas, del tipo de antígeno y de su vía de entrada y de los órganos que están siendo afectados. En el caso de las anafilaxias más graves,
los datos que vamos a tener es la hipoxia, la hipotensión y el compromiso neurológico. Entonces ya nos estaría hablando de una anafilaxia pues mucho más grave. Y para eso pues tenemos varias clasificaciones. En esta tabla que les presento aquí nos divide por grados en leve, moderado y grave o severo. En el leve vamos a tener afectación solo de piel y de tejido subcutáneo, con pues características como el eritema generalizado, la urticaria y el edema periorbitario o el angioedema. En la moderada pues ya va a haber afectación respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal, con pues todas las manifestaciones como disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómito, etcétera. Y en la grave pues ya va a haber la presencia de hipoxia, hipotensión o el compromiso neurológico. En esta otra clasificación es una más simplificada, igual de la gravedad de las reacciones, de acuerdo al órgano o el sistema involucrado. En el grado 1 vamos a tener reacciones locales, en el cual pues solo son reacciones aisladas locales en piel o en mucosas al contacto con el alérgeno. Para el grado 2 ya son reacciones sistémicas y van a ser ya reacciones alérgicas que involucran la piel, pero lejos del sitio de contacto con el alérgeno. Diferente, pues, grado 1 ya va a haber afectación aquí de vías respiratorias altas o de tracto gastrointestinal. Y en el grado 3 pues ya van a ser reacciones graves y que están poniendo potencialmente en peligro la vida del paciente e incluyen signos y síntomas tanto cardiovasculares como neurológicos, bronquiales o laringios. También vamos a tener esta evaluación, la evaluación ABCDE de la anafilaxia. Esto pues nos va a estar evaluando la rapidez de la evolución de la reacción mediante la graduación de los sistemas tanto respiratorios, cardiovasculares y el estado de conciencia del paciente, lo que pues nos va a estar traduciendo la gravedad de la reacción. Para pues para la A pues vamos a tener la vía aérea con manifestaciones como el angioedema, el estridor, ronquera, disfonía, la disnea, disfagia o sensación de obstrucción en faringe o laringe, el prurido en lengua o boca. En la B pues se incluye la respiración, cuando hay sensación de opresión torácica, tos, disnea, sibilancias, etc. Para la circulación pues si hay hipoperfusión periférica, síncope, hipotensión o signos de choque o arritmias. Para la D pues ya incluye la desorientación, inquietud, si hay vértigo, mareo, cefalea, visión borrosa. Y para la E, bueno, aquí la utilizan para la exposición, que son ya los signos en piel y en mucosas, como el eritema, el prurito, el edema, las máculas o el rubor facial. Y pues incluye los otros síntomas, que son en las náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, rinitis o conjuntivitis. Vamos a tener también pruebas de laboratorio que nos van a poder ayudar al diagnóstico, que pues son la medición de la triptasa sérica, pero bueno, esta va a ser la más útil para el diagnóstico, pero su realización pues no debe de retrasar ni el diagnóstico ni el tratamiento, o sea, realmente no va a ser necesaria para el diagnóstico, pero pues nos puede servir. Esta va a observarse una elevación entre los 15 y los 180 minutos después del inicio de la reacción, por lo que se recomiendan determinaciones seriadas, pues al primer minuto, a los 120 minutos y a las 24 horas para aumentar su sensibilidad. Sin embargo, con todo esto, pues no esta elevación va a ser menos frecuente en niños, en la anafilaxia inducida por alimentos y en casos sin hipotensión, por lo que pues no va a ser muy útil en pediatría. Y en el caso de la histamina sérica, esta nos va a estar alcanzando un pico entre los 5 y los 10 minutos después del comienzo de los síntomas y nos va a disminuir a los 60 minutos, o sea, va a elevarse más rápido que la triptasa, pero pues igual se va a disminuir más rápido, por lo que pues tampoco va a ser muy útil en la práctica clínica habitual. También se tiene la medición del metabolito de la histamina en una muestra de orina de 24 horas, pero eso pues nomás lo mencionaban para pues estudios o ensayos clínicos. Y en cuanto al diagnóstico diferencial, pues vamos a tener que generalmente pues el diagnóstico de la anafilaxia va a ser fácil de sospechar si se tienen pues las manifestaciones cutáneas o si existe el antecedente de haber sido administrado algún fármaco o si hubo exposición a algún alérgeno o no sé, una picadura de insecto, haber pues comido algo.
pero pues sin embargo pues no se va a tener, no siempre van a estar estas manifestaciones cutáneas o se puede estar produciendo algún colapso vascular de forma aislada o que no se puedan obtener los antecedentes, pues va a ser posible confundir la anafilaxia con alguna otra enfermedad que cursan también con afectación cardiovascular o respiratoria, por lo que bueno, en esta tablita mencionan algunas, como en el caso de la urticaria o el angioedema, pues la urticaria idiopática, el angioedema por inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en el caso de enfermedades que pueden estar simulando edema de la vía respiratoria alta, pues mencionan reacciones por metoclopramida o antihistamínicos, el reflujo esofágico agudo, los síndromes que cursan con eritema o el flushing, tenemos al carcinoides, a estados postmenopáusicos, los inducidos por alcohol, en el carcinoma medular de tiroides, lipomas, o en el síndrome del hombre rojo. También algunas otras que nos pueden estar causando choque, pues en el choque séptico, cardiogénico o hemorrágico, y pues cuando hay afectaciones respiratorias agudas, como en el asma, en la embolia pulmonar aguda, en las crisis de pánico, o, bueno, mencionan algo importante en la expiración de cuerpos extraños en niños, y pues algunas otras como las reacciones vasovagales. Bueno, y ya por último vamos a tener al tratamiento y aquí va a ser muy importante el reconocimiento oportuno del cuadro, así como la implementación del tratamiento adecuado para poder disminuir la mortalidad y complicaciones relacionadas con la anafilaxia. También va a ser muy importante que ya que estén en medio intrahospitalario, los pacientes permanezcan en observación por un periodo prudente, porque aproximadamente el 30% puede presentar reacciones retardadas, que pueden llegar a ser más graves que las iniciales. Y en este cuadrito pues vamos a tener los errores más comunes en el tratamiento de la anafilaxia. Y tenemos que no seguir las recomendaciones establecidas en los lineamientos, la falta de conocimiento o reconocimiento de los factores de riesgo, los factores que exacerban el cuadro y las comorbilidades del paciente, el no identificar la causa del episodio, el retardo en formular, pues sí, en llegar a la conclusión que es una reacción anafiláctica, la falta de evaluación de la gravedad del cuadro, la ausencia de un plan diagnóstico y terapéutico, el no llamar a emergencias o solicitar ayuda, y pues todo esto nos va a condicionar un retardo en el tratamiento. Y también algo muy importante es el tratamiento farmacológico incorrecto, hablando de que a veces se inicia con corticoides y antihistamínicos, etc. La administración inadecuada de epinefrina, la ausencia del periodo de observación y la falta de orientación del paciente una vez que es dado de alta en cuanto a los factores de riesgo, alergología, etc. Y bueno, las acciones inmediatas, pues lo primero que tenemos que hacer es retirar el alergeno y pues permanecer con la persona. Tenemos que colocar a la persona en una posición estable. En este caso, pues lo ideal es una posición recostada si es que no tiene síntomas respiratorios severos, una Trendelenburg, o si está inconsciente o es una paciente embarazada, pues una posición de recuperación, que pues en embarazadas ya sabemos que son de cúbito lateral izquierdo, y tenemos que asegurarnos que el paciente no esté de pie o camine. Lo siguiente sería la inyección de adrenalina, y esta sería intramuscular en la cara lateral del muslo, si es que está disponible. Es importante que esto sea en cuanto se identifique el cuadro, y no se debe demorar o pensar en si ponerla o no, o si mejor poner otro fármaco, etc. Si está disponible una herramienta para administrar oxígeno, hacerlo. Llamar a un familiar, contacto de emergencia. Y bueno, si no hay respuesta, aplicar adrenalina. Si no hay respuesta después de 5 minutos, aplicar otra dosis de adrenalina. Y también es importante que a veces se duda
por la edad o por algunas comorbilidades, etcétera. Sin embargo, se sabe que no hay una contraindicación específica para el uso de la adrenalina y es recomendado que ante la duda se administre. Y pues ya que el paciente llegó a hospital, mantenerlo por lo menos 4 horas en observación, aun si el cuadro ya se dio. Y si se necesita, aplicar un RCP. Muy bien. ¿Eso sería todo entonces? ¿O todavía No, tenemos? Ah, ok, ok. no, todavía Adelante, falta. adelante. Sí. Y bueno, este es un cuadrito que resume más o menos lo de hace rato y con la nota que siempre se debe de dar la adrenalina primero y después si hay síntomas respiratorios, contemplar o administrar el broncodilatador. Esto en pacientes que presenten dificultades respiratorias abruptas y ya. Siguiente. Y bueno, para la retirada del alergeno hay cosas que tenemos que tener en cuenta, como lo es que este alergeno, como ya nos explicaron, puede venir por de varias vías, puede ser un alergeno alimentario, por medicamentos. Entonces vamos a tener oral, intravenoso, cutáneo, inhalado y el contacto con insectos. En el caso del alérgeno oral, lo que necesitamos es evitar inducir el vómito porque pues, puede haber una reexposición y por lo tanto provocar un edema de mucosas. En el caso de que sea farmacológico por vía intravenosa, tenemos que frenar la administración y anotar las condiciones en las que se dio el fármaco, y anotar reacciones atípicas, sistémicas, el tiempo de administración, la hora en que se administró, etc. Y en cuanto a los cutáneos inhalados, vamos a tener se tiene que retirar el alérgeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Enjuagando con agua o solución salina, si es que es en piel, y pues si es que es en ojos o en vía nasal, una irrigación igual con agua o solución salina. Y ya después de la exposición, en cuanto al cutáneo, pues sería un uso de dermolimpiador o una aplicación de emolientes ya que se haya hecho el enjuague con agua o solución salina. En insectos, pues se tiene que identificar qué fue lo que nos provocó la picadura. Si es que forma una ámpula, no drenarla. Y si es que fue un contacto con un ápido, o sea, especies de abejas, se tiene que retirar el aguijón, pero se tiene que hacer con cuidado, tratando de no manipular mucho la zona, porque el aguijón pues tiene 2 saquitos que va a contener cada uno aproximadamente 50 microgramos de veneno y pues usualmente solo un saco entra, entonces pues si se manipula mucho se puede vaciar el contenido del otro saquito. Y bueno, la posición de seguridad, pues vamos a tener que, mientras el paciente no presente dificultad respiratoria o otros signos de gravedad respiratoria, lo ideal es poner o colocarlo en un tren de Lemberg de cúbito dorsal con elevación de extremidades por arriba de la altura del corazón. Y esto nos va a ayudar a evitar la hipotensión ortostática y a tener una circulación efectiva tanto periférica como central. También va a prevenir el síndrome del ventrículo vacío, que se va a dar por vaciamiento de la cava en los primeros segundos de la anafilaxia. Y bueno, en otras posiciones no se va a tener una adecuada recirculación sanguínea y esto nos puede condicionar 2 cosas, o la muerte prematura del paciente o la falta de respuesta a la adrenalina. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Y la inyección de adrenalina, bueno, esta, como ya mencioné, va a ser intramuscular, inyectada en la cara anterolateral del muslo, perdón. Y bueno, aquí hay cosas que tomar en cuenta,
por ejemplo, que estas están disponibles en muy pocos países de Latinoamérica y en México casi, o más bien no están disponibles y además son muy caras. Es necesario tenerlo en cuenta porque pues también si es que se llegan a conseguir, tienen un tiempo de caducidad muy corto. Y lo que podemos hacer aquí es conseguir adrenalina en ampolletas. Sin embargo, esto no resulta práctico o seguro para el paciente porque, bueno, pues tenemos que envasarla en la jeringa y administrarla y tiene que ser la dosis correcta y que ahorita vamos a mencionar cuál es la dosis intravenosa, pero bueno, en caso de que se tenga intramuscular, vamos a tener que el autoinyector consta de una tapa azul de seguridad, un indicador de reemplazo y su punta naranja, que es en donde va a estar la aguja. Para la administración en adultos, pues vamos a tomar el autoinyector con el puño, apuntando la punta naranja hacia abajo. Y vamos a quitar la tapa azul de activación. Y la punta naranja va a colocarse en la región anterolateral del muslo. Y con un movimiento rápido vamos a empujar el autoinyector contra el músculo de manera que quede perpendicular con respecto al muslo. Y ya, vamos a mantener por 10 segundos. En caso de niños es lo mismo, solamente que nosotros lo vamos a administrar, entonces el niño va a tener que estar en nuestras piernas y vamos a tener que, con una mano, sostener la mano libre del niño y otra pasarla por detrás de su espalda, como entre nuestro tórax y su espalda. Y esto para asegurar que esté como firme y no se esté moviendo el niño. Y igual se va a inyectar más bien en la posición anterolateral del muslo perpendicular. Y pues ya esta dosis se puede repetir de 5 a 15 minutos si es que no hay una respuesta adecuada. Y ya. Bien, muy bien. No, bueno, ya por esta diapositiva todavía falta el Nomás intrahospitalar. me cortas tú la inspiración de veras contigo, qué Perdón, bárbaro. perdón. Sí, Es sigue, que adelante. está lento el internet, sí. Ok. Y bueno, para un medio intrahospitalario vamos a tener que el paciente con anafilaxia tiene que ser monitorizado a la brevedad posible, vigilando pulsoximetría, presión arterial y electrocardiograma. Es ideal que se cuente con toda esta lista de equipo y material para tratar un cuadro en caso de complicaciones, etcétera. Y pues vamos a necesitar solución salina al 0.9%, al menos 3 litros, dispositivos de suministro de oxígeno, como la mascarilla con reserva de oxígeno, el dispositivo de bolsa o válvula mascarilla, un oxímetro de pulso, una aerocámara, un estetoscopio, gasas, guantes. Todo lo que necesitamos aquí es preferiblemente libre de látex, jeringas de 5 y 10 mililitros, agujas calibre 20, 21, 22, equipo de administración de fluidos, paumanómetro, un reloj y pues ya un material que incluya un equipo completo de laringoscopio con hojas y cánulas de diferentes tamaños para el manejo de la vía aérea.
En cuanto a medicamentos, pues como generalidades, pues saber que la adrenalina es la única medicación de primera línea y que actualmente no hay contraindicaciones absolutas para su administración. También saber que corticoides y antihistamínicos no son fármacos de primera línea y su administración no debe suponer nunca un retraso o alternativa a la administración de adrenalina, más que nada por su retraso en iniciar el efecto. Y bueno, como en caso de que en situaciones especiales o que no se cuente con esta adrenalina, pues ya vamos a estar hablando de estos corticosteroides antihistamínicos. Y también vamos a tener fármacos complementarios, igual para situaciones que voy a mencionar después. Vamos a tener el glucagón, vasopresores y atropina principalmente. Y aquí tenemos las dosis en adultos y niños. En adrenalina vamos a tener que la dosis intramuscular va a ser de 0.1 miligramos por kilogramo en ambos, en adultos y niños. Igual máximo van a ser 0.5 miligramos. Y esto va a ser en una solución de 1 por 1000. En la sueroterapia, pues vamos a tener que en adultos va a ser infusión rápida de 1 a 2 litros por hora. Y en niños van a ser 20 mililitros por kilogramo cada 5 a 10 minutos. Y bueno, las preparaciones para infusión intravenosa en caso de no contar con la dosis intramuscular se obtendría diluyendo 1 miligramo de adrenalina en 100 mililitros de solución salina fisiológica en adultos y en niños también. Y la dosis de inicio en adultos sería de 0.5 a 1 mililitro por kilogramo por hora, o sea, de 30 a 100 mililitros por hora, con una dosis máxima recomendada de 6 mililitros por kilogramo por hora. Y en niños vamos a tener que la dosis va a ser de 0.1 a 1 microgramo por kilogramo por minuto. Y en ambos esta suspensión va a ser de forma progresiva y vigilando las recurrencias. En cuanto a los fármacos complementarios, el glucagón, la dosis va a ser de 1 a 2 miligramos intravenosos o intramusculares en un bolo de 5 minutos. Y en niños de 20 a 30 microgramos por kilogramo, máximo 1 miligramo, que puede repetirse en 5 minutos. La atropina va a ser de 0.5 a 1 miligramo en bolo hasta 3 miligramos en adultos y en niños 0.02 miligramos por kilogramo. Siguiente, por favor. Y bueno, en general, pues, una vez que sabemos que es una reacción anafiláctica, sí o sí se tiene que administrar la adrenalina. Sin embargo, se mencionan las indicaciones y tenemos absolutas, que es anafilaxia previa por alimentos, inducida por ejercicio, idiopática, presencia de asma concurrente no controlada, alergia a venenos con reacciones sistémicas previas en adultos, enfermedad de mastocitos o elevación de la triptasa sérica basal asociada a cualquier reacción sistémica que haya sido desencadenada por una inmunoterapia. Además, se tiene que considerar la prescripción de adrenalina en caso de una reacción previa leve o moderada a cacahuates o frutos secos, en adolescentes o adultos jóvenes con alergia alimentaria, y en caso de que sea una reacción, de que el paciente haya tenido una reacción leve o moderada con venenos, alimentos o etcétera, y no se encuentre con asistencia médica y a cualquier alimento en general. Y las indicaciones para una segunda dosis es la presencia de asma no controlada y persistente, presencia de enfermedad por mastocitos, imposibilidad de acceso a asistencia de emergencias y necesidad previa de
más de una dosis. Esto en caso de que pues tengamos disponibles los autoinyectables. Y pues es lo que les mencionaba, que se puede repetir la dosis de 5 a 15 minutos. Y bueno, ya esa es una lista resumida de todo, de fármacos y de lo esencial que tenemos que tener para manejarlo. ¿Le puedes dar uno más, por favor? Gracias. Y bueno, hablando de la adrenalina, vamos a tener que este es el fármaco ideal. Y esto va a ser porque va a tener un efecto alfa 1 adrenérgico, beta 1 adrenérgico y beta 2 adrenérgico. Entonces, el alfa 1 adrenérgico nos va a aumentar la resistencia vascular periférica y va a mejorar la hipotensión, aumentar el flujo coronario y esto va a reducir los apones, el edema de mucosas en vía respiratoria y angioedema. El efecto beta 1 adrenérgico pues es un agonista inotrópico y cronotrópico, entonces va a aumentar el ritmo y la contractilidad cardíaca, mejorando igual la hipotensión. Y el efecto beta-2 adrenérgico va a favorecer la broncodilatación y va a reducir la liberación de mediadores inflamatorios como la histamina y los leucotrienos. Y bueno, vamos a tener que, aunque los antihistamínicos sean fármacos ideales por su mecanismo de acción y por todo lo que sabemos a nivel de fisiopatología, su inicio va a ser muy lento. Entonces, pues, no nos va a servir en una crisis aguda. Y en general no va a sustituir todos estos efectos. Y bueno, ya la hemos mencionado mucho. Bueno, la OMS va a clasificar a la adrenalina como el medicamento esencial para este tratamiento. Va a presentar un inicio de acción rápida, tiene una vida media corta. Está disponible en ampolletas de 1 miligramo por mililitro en todos los países, por si es que no hay el autoinyectable intramuscular. Y bueno, ya habíamos mencionado cómo es que preparamos pues sí, cómo se hace el preparado de intravenoso. Y es recomendable que este intravenoso se haga ya que esté intrahospitalario, pero pues en caso de que alguien pueda realizarlo en casa o como acción inmediata es mejor. Y bueno, de aquí vamos a tener que, previo a iniciar esta administración de intravenoso, se tiene que monitorizar signos vitales. Y bueno, la dosis se va a modificar según la respuesta con el objetivo de utilizar la dosis mínima efectiva. Y en caso de que aparezca taquicardia, temblor, palidez o tensión arterial anormal o aumentada, va a ser un signo de toxicidad. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir o suspender la infusión. Y para la suspensión de la infusión vamos a tener que debe ser lo más pronto posible en cuanto el paciente responda para evitar toxicidad. Y en cuanto se resuelva la reacción, disminuir dosis a la mitad y observar la respuesta. A los 60 minutos de la resolución vamos a disminuir progresivamente hasta suspenderla. Y pues ya observar al paciente en caso de que haya recurrencias. Y bueno, como efectos adversos vamos a tener que, en general, o lo más común es que haya palidez, temblor, ansiedad, palpitaciones, mareo, cefalea. Esto en lo más, digamos, leve. Y eventos adversos pues más serios serían arritmias ventriculares, crisis hipertensivas, isquemia miocárdica, edema, hemorragia intracraneal. Esto se puede presentar después de una sobredosis de adrenalina.
con el uso concomitante de otros fármacos y puede estar asociada a comorbilidades como lo es las cardiopatías. Y bueno, esto lo vamos a tener en cuenta para evaluar el riesgo-beneficio y si no pasar a segunda línea. Y los pacientes con mayor riesgo de efectos adversos pues van a ser los ancianos, pacientes con cardiopatías, pacientes que estén usando antidepresivos, fármacos vasoconstrictores, pacientes embarazadas o pacientes que hagan uso de cocaína o anfetaminas. Y bueno, aquí hay algunas causas también por las cuales debemos considerar segunda línea, que son las causas de falta de respuesta ante la adrenalina. Y vamos a dividirlos en 3, en factores relacionados con el médico, relacionados al paciente y relacionados al fármaco. Relacionados con el médico, pues un error diagnóstico o la existencia ya del síndrome del ventrículo vacío. Relacionadas al paciente, la progresión rápida de la anafilaxia, paciente con una medicación que interactúe con la adrenalina, como lo son un bloqueador alfa adrenérgico o beta adrenérgico. Y factores relacionados a la epinefrina, que no esté disponible, que haya un retraso en su inyección, que la dosis esté muy diluida o muy baja en cuanto a miligramos por kilo. Una dosis baja porque ya está caducada la adrenalina, una técnica incorrecta al momento de inyectarla, una ruta de administración no óptima, un sitio de inyección no óptimo en caso de que, no sé, a alguien se le ocurra inyectarlo en cualquier otro lugar que no sea en la cara anterolateral del muslo. Y una reacción adversa al metabisulfito de sodio, que es un conservador en la solución de epinefrina. Y pues en cuanto a los fármacos de segunda línea, o complementarios, más bien, estos son los complementarios. Tenemos a los broncodilatadores, que deben utilizarse siempre que el paciente presente broncoespasmo durante un episodio de anafilaxia. Y también va a estar indicada en el broncoespasmo resistente a la adrenalina. Y el fármaco que tenemos es salbutamol, que puede ser inhalado o como nebulización. Si es un inhalado, pues vamos a tener que van a ser 4 a 6 inhalaciones cada 10 minutos, y si es por nebulización, entonces van a ser 2.5 a 5 miligramos diluidos en 3 mililitros de solución salina al 0.9%. Y vamos a considerar vía parenteral solo si está contraindicada la vía respiratoria o si el paciente no responde o hay ventilación mecánica. Y en este caso, pues serían intravenosos 250 microgramos o 4 microgramos por kilogramo. Y si es intramuscular, 500 microgramos o 8 microgramos por kilo. Y ya esta dosis de salbutamol puede, tanto inhalada o como sea, puede repetirse de los 30 a los 60 minutos si es que no hay respuesta. Y el glucagón lo vamos a administrar, bueno, va a ser un fármaco con acción inotrópica y cronotrópica que no va a estar mediado por beta adrenérgicos. Entonces va a activar la adenilciclasa directamente y va a revertir la hipotensión refractaria y el broncoespasmo. Esto se va a indicar en pacientes que sean resistentes a adrenalina o tengan una hipotensión refractaria y una bradicardia prolongada en pacientes cardiópatas de alto riesgo. Y bueno, esta hipotensión refractaria la vamos a tener en pacientes con tensión arterial media menor o igual a 65 miligramos por milímetros de mercurio, perdón. Y ya, en este caso los efectos secundarios más frecuentes son náuseas y vómitos, por lo que va a ser importante la protección de vía aérea.
y puede ser administrado intramuscular o intravenoso en adultos de 1 a 2 miligramos, máximo 5 miligramos, y en niñas o niños de 20 a 30 miligramos por kilo, máximo 1 miligramo. Y se va a poder repetir igual en 5 minutos o ser seguidos por una infusión a un ritmo de 5 a 15 microgramos por minuto. Y la atropina y vasopresores. Bueno, la atropina se indica en bradicardia prolongada, administrada en vía intravenosa en bolos, de 0.5 a 1 miligramo en forma intravenosa en adultos, y en niñas de 0.02 miligramos por kilogramo, y se puede repetir hasta una dosis que llegue a 3 miligramos. En cuanto a la dopamina, se indica en pacientes con hipotensión resistente. En vasopresina tenemos que se va a administrar a dosis fisiológicas a fin de incrementar la tensión arterial media. Y la fenileprina, pues vamos a tener que nos va a actuar como vasoconstricción periférica con elevación de la presión arterial. Y esto va a ser más lento, pero va a tener un efecto más prolongado que el de la adrenalina. Y bueno, aquí están los medicamentos de segunda elección, que son antihistamínicos, beta-agonistas o glucocorticoides. Y pues vamos a tener que existen aspectos a considerar. Como ya me había mencionado, su lento inicio de acción. Vamos a tener que en antihistamínicos va a ser válido. Sin embargo, va a existir el riesgo de retrasar. Bueno, no. Pues sí, es que tiene un efecto más lento. Entonces puede haber un incremento o gravedad de los síntomas y nunca pues van a ser un sustituto. Sin embargo, pues tenemos que van a disminuir síntomas mucocutáneos, prurito, edema, y su efecto va a empezar de 30 a 40 minutos. En cuanto a los beta-agonistas de acción rápida, pues igual van a disminuir tos y sibilancias y disnea. Sin embargo, no van a evitar la obstrucción de vía aérea superior. Y bueno, en glucocorticoides, pues tienen un inicio de acción después de varias horas, entre 4 y 6 horas. Y más que nada se van a usar en anafilaxia para prevenir reacciones tardías o bifásicas, aunque realmente sus efectos benéficos no estén bien demostrados. Y ya en cuanto a antihistamínicos, pues vamos a tener a la ranitidina y cimetidina. Y ya. Estas son las dosis de pues todo lo que tenemos disponible en segunda línea. Y pues ya esto es básicamente un resumen. Vamos a tener que, lo primero que hacemos es colocarlo en Trendelenburg, valorar la vía aérea, aplicar ABCD, y después inmediatamente la inyección intramuscular o la intravenosa de adrenalina, y pues valorar la vía aérea, administrar oxígeno a 100% de alto flujo, asegurar accesos venosos, hacer reposición de fluidos, monitorear la frecuencia cardíaca, tensión arterial, saturación de oxígeno, la diuresis, y pues bueno, la terapia adyuvante, si es que hay alguna contraindicación o el cuadro no es grave. Y en caso de que, bueno, para estabilizar vía aérea, vamos a valorar la intubación, tracotomía o cricotirotomía, o ventilación mecánica si es que hay estridor severo o paro respiratorio.
e inmediatamente iniciar un soporte vital. Siguiente. Y bueno, vamos a tener que si hay mejoría, tenemos que observar al paciente de 6 a 8 horas y considerar la prescripción de, pues sí, orientar al paciente sobre cómo prevenirlo o cómo tener una acción inmediata en caso de que vuelva a suceder con las autoinyecciones de adrenalina, evitar la exposición al alérgeno y derivar a alergología. Y en caso de que no esté respondiendo o tenga síntomas refractarios, tenemos que repetir la dosis intramuscular de 5 a 15 minutos, iniciar perfusión intravenosa, administrar glucagón si está recibiendo beta bloqueadores, atropina en caso de bradicardia prolongada, vasopresores como la dopamina o la noradrenalina si es que hay hipotensión refractaria, y valorar la derivación a cuidados intensivos. Y bueno, antes, si es que este paciente tuvo síntomas resistentes o reacciones graves durante todo el algoritmo, pues tenemos que el periodo de revisión no va a ser de 6 a 8, sino de 12 a 24 horas. Y ya, una vez que el paciente no presente nuevos síntomas, se puede, durante estas 6 a 8 o 12 a 24 en casos graves, puede ser dado de alta. Y en caso de niños, vamos a tener que la valoración va a empezar con el triángulo de evaluación pediátrica. Y en caso de una anafilaxia activa, siempre vamos a encontrar un triángulo de evaluación pediátrica inestable. Entonces vamos a tener que valorarlo hemodinámicamente y por vía aérea. Entonces, después de esto se retira el alergeno de cubitazepina igual y administrar oxígeno, monitoreando signos vitales y los accesos venosos. Se administra adrenalina de la misma manera que se menciona anteriormente y se vuelve a revalorar el ABCDE en caso de que fuera un paciente inestable. En caso de un paciente estable, pues se revisan nuevamente los criterios de anafilaxia, especialmente en pacientes que hayan presentado reacciones graves previas, exposición a alérgenos conocidos o asma concomitante. Y una vez que el paciente pues esté bien, se va a observación por 6 o 8 horas. Y en caso de que al momento de revalorar ABCDE siga sin responder, vamos a pasar a la segunda línea. En caso de fallo cardiovascular o shock descompensado, tenemos que administrar fluidoterapia con solución salina, 20 mililitros por kilogramo, y obtener un segundo acceso venoso intraóseo. En caso de obstrucción de vía superior o estridor, administrar adrenalina nebulizada de 0.5 miligramos por kilo, máximo 5. Y en caso de vía aérea inferior obstruida o broncoespasmo, administrar salbutamol inhalado de 5 a 10 puff o nebulizar y en pacientes de menos de 20 kilogramos la dosis es 2.5 miligramos y en caso de pacientes que pesan más de 20 kilos, 5 miligramos. Igual, si la respuesta se da en 5 minutos, el paciente está estable y se va a observación. Y si no, se repite la adrenalina intramuscular, expansión de líquidos intravenosa y broncodilatadores si es que aún hay dificultad respiratoria. Y si no hay respuesta en 5 minutos, vamos a pasar a tercera línea, preparando una perfusión de adrenalina y o glucagón. Y pues ya, si no mejora, contactar a cuidados intensivos pediátricos, donde puede que le administren corticoides y antihistamínicos para el control de síntomas cutáneos. Y bueno,
Se supone que con esto ya tendría que estabilizarse y pues ya se da la alta y se sigue el control en alergología. Y por último, ahora sí, y ya que se da de alta o ya que ya que está estable, vamos a recomendarle al paciente que identifique el alergeno y lo evite, educarlo sobre el autoinyectable o el uso de la ampolleta, derivarlo a alergología, indicarle cómo es que puede identificar el cuadro y recomendarle que disponga de adrenalina en caso de que vuelva a suceder. Y ya eso sí sería todo. Bien, muy bien. Pues para este tema es importante lo que comentaron sus compañeros. Primero hay que identificar cuál es la causa de lo que está provocando la cuestión del choque anafiláctico, para determinar bien cuál va a ser el tratamiento de elección. Entonces es importante que ustedes sepan bien cuál es la causa, porque si tenemos un paciente por picadura de algún animal, pues obviamente si es alguna viuda negra o alguna violinista, pues obviamente es muy diferente a que sea cualquier otro tipo de arácnido. Entonces es importante que ustedes identifiquen bien en primera instancia esa situación y en segunda instancia cuáles son los medicamentos que pueden contrarrestar este tipo de problemas, ¿vale? No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Creo que no, doctor. La No, clase creo creo que que no. estuvo bastante interesante, los felicito. Y bueno, pues si no hay dudas o preguntas, nos estaremos viendo el próximo miércoles, ¿vale? Sí, doctor, muchas gracias. Sí, doctor, gracias. Gracias a tenga buen todos, que tengan una linda semana y estamos en contacto. Cualquier duda, por favor, a través de WhatsApp, estoy a sus órdenes. Gracias, doctor. Gracias, doctor, gracias. Que les vaya bonito, hasta luego.